Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidentes por imprudencias viales se siguen registrando en Aruba. Decisiones para mitigar la situación de la interrupción de la corriente. Capturan a 185 depredadores sexuales en Colombia. Joe Biden anunció cambios para migrantes que piden asilo al llegar a los Estados Unidos. Reencuentro después de 6 años enternece las redes sociales. Bienvenidos una vez más a nuestra emisión de Primera Plana. Con un gusto saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora a Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que ustedes hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Como siempre en nuestra emisión arrancamos con noticias locales y en esta oportunidad con diferentes incidentes viales que se registraron en las últimas horas. Muchos de ellos, de estos accidentes, sabemos que se ocurren por culpa de imprudencias por parte de los conductores. En el camino que va para la parte de Piedra Plata, ayer jueves en la tarde, un poco más arriba del campo de Britania, ocurrió un accidente con un impacto fuerte después de que el conductor de un Kia Sportage no regulara su velocidad y la distancia y se fuera en contra de un Honda Pickup. Debido al impacto, una dama que estaba manejando este vehículo Kia Sportage resultó levemente herida. La ambulancia se presentó y le brindó la asistencia médica. La policía también estuvo presente para poder cerrar la vía y dejar que la policía de tráfico hiciera toda la investigación, tomara los datos y de esta forma retirara los vehículos de la vía para que Road Service continuara con el caso. Sabemos que cuando existen ese tipo de accidentes, lamentablemente el tráfico se empieza a congestionar. En otro hecho también que ocurrió ayer jueves en la tarde en la cruzada de Patillas-Strat y Daddle-Strat, ocurrió un accidente en donde un hombre que venía manejando su vehículo, un Toyota Corolla, no paró y siguió derecho y alcanzó a golpear un Chevrolet Spark que estaba siendo conducido por una dama. La señora se estaba quejando de fuertes dolores en su cuerpo y también en el brazo. Por ese motivo la ambulancia fue necesaria y los paramédicos le hicieron un control. La policía de tráfico también estuvo presente y tomó los datos del accidente. Cambiando de tema, en su reciente conferencia de prensa de forma extraordinaria, el ministro de Energía, Labor e Integración, Glenberg Cruz, estuvo hablando de las decisiones que se van a tomar para así poder mitigar la interrupción del servicio de la corriente en Aruba. A continuación, parte de esta conferencia. Feliz tarde a todo el medio de comunicación presente. Feliz tarde, danke para responder na convocatoria aqui para a rueda de prensa, para mim poder na gente nos pueblo um update riba último reunião, decisão com nossa turma. Pero para mim como começar, me quer de forma me quer emblemático poder responder na pergunta que Marco Espinosa de 24 horas assim ayer, onde corriente também à noite. E contesta na sua pergunta tá com nenhum caminho na Aruba corriente mais vai à noite. E nós como governo de Aruba, nossa tarefa é segurar que nenhum caminho na Aruba corriente vai. Pensemos à tarde nossa toma a seguinte decisão. Nós temos uma reunião com toda a empresa de governo, Web Elmar Utilities e outra instância. E adelantamente visa comigo por elaborar riba outra instância não presente. Pasina na haya instrução e aprovação para fast track todo programa de mantenimento de emergência que o ministério introduzir. Não tem aprovação, não tem facilidade financeira, não tem instrução, não tem apoio. Pasina va a implementar. Hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre la Presión Alta. Es un enemigo silencioso que no tiene síntomas, pero puede ser mortal. Por ese motivo es importante no solamente saber nuestros números de presión, pero también controlar el peso, la cantidad de sal que consumimos y, lo más importante, intentar tener un estilo de vida saludable. Ante esto, también Healthy Lifestyle Center el próximo lunes va a tener una nueva jornada de chequeo totalmente gratis de salud.
Hoy, 17 de mayo, es el Día Mundial de la Presión Alta. En este día se le da mucha atención sobre la importancia de tener un buen control de la presión. Todos los años se elige un tópico y este año es medir su presión de una forma adecuada, controlándola y viviendo más largo. Según las últimas investigaciones de la salud, en Aruba una gran cantidad de personas sufre de presión alta y esto es alarmante. Es importante que sepamos no solamente la presión alta, que es contribuyente a diferentes enfermedades del corazón, las venas y también lo que se llama enfermedades cardiovasculares. Según lo que indicó la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de 1.6 millones de muertes al año en la región de América por los motivos de enfermedades cardiovasculares. La mitad de la cantidad de muertes se consideran como prematuras y que también se pueden prevenir. Es por eso, para poder prevenir, se puede, por ejemplo, bajar a la sal que se consume diario, comer suficiente fruta y verdura, hacer movimientos y mantener un peso adecuado. El desafío no solamente de reducir la cantidad de sal que consumimos, pero que también de pronto que puede venir de alimentos que son ultraprocesados, comidas rápidas, comidas que son procesadas, por ejemplo, lo que se conoce como embutidos y demás. No es fácil ver la cantidad de sal que hay en este tipo de alimentos. Es por ese motivo que también un buen tip es que las personas cocinen en casa y de esta forma sepan a través del label de los productos la cantidad de sal que tienen. Otro punto importante también es que a consecuencia de que la persona no sabe los números de su presión, es por eso que es muy importante que de vez en cuando se tome la presión para así poder ver qué es lo que está ocurriendo con la salud. Ante esto, Health Lifestyle Center tiene una invitación a la comunidad para que se realicen un chequeo de salud completamente gratis. El próximo lunes 20 de mayo, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, el equipo de dietistas estará desde la MFA en Paradera controlando a los clientes el peso, el BMI, medidas de la cintura, nivel de azúcar y también de la presión. Este chequeo es completamente gratis y solamente deberán ir en ayunas, es decir, no haber comido nada en la mañana. Únanse a esta oportunidad, háganse este chequeo y tengan un estilo de vida más saludable. Empezamos nuestra ronda internacional con una gigantesca operación por parte de las autoridades colombianas y lograron desmantelar y capturar a 185 depredadores sexuales, todos ellos vinculados a una gran investigación de pornografía infantil. Fueron 22 allanamientos en 11 departamentos para llegar hasta el escondedero de depredadores sexuales dedicados a producir pornografía con menores de edad en la dark web y turismo sexual infantil. Dentro de los capturados está un reconocido influencer en Villavicencio, que incluso fue denunciado por la misma plataforma de Google. Almacenamiento y transmisión a través de Internet de material de contenido sexual explícito que involucran a personas menores de edad. Se logró la captura de 185 pedófilos y pederastas, quienes bajaban material pornográfico de menores de 18 años y se dedicaban también a la distribución de este material. Algunos de ellos producían el mismo material. En la redada también cayó un fotógrafo, un organizador de chiquitecas en Antioquia y hasta un vigilante en Cajicá, a quienes les encontraron material pornográfico en donde ellos mismos aparecían abusando a niños de hasta 4 años. El contenido era comercializado en Europa y Centroamérica y quedó registrado en USB, computadores y discos duros en poder de la policía. Más de 3.200 elementos materiales probatorios con material explícito dedicado a esa conducta criminal. Estos chats muestran cómo estos pedófilos buscan a los menores de edad por redes sociales. El Centro Cibernético de la Dijín recomienda a los padres controlar las páginas que visitan los hijos, sus conversaciones, no dar dispositivos electrónicos a menores de 14 años y reportar en canales oficiales cualquier anomalía. Ahora nos vamos a México porque allí los delincuentes, los vándalos y ladrones parecen no tener escrúpulos. Ahora utilizan redes sociales para vender billetes falsos. Los hacen pasar como buenos y al final los comerciantes son los afectados. Convertir 1,000 en 5,000 pesos. Fácil, rápido, como magia. Sí, pero como magia negra, porque es ilegal. Son los llamados billetes G5.
G5, el término que se utiliza para decir que la calidad, los colores, el diseño e incluso el peso son idénticos a los originales. La cinta que llaman magnética ya no es un parámetro porque las quitan de los billetes originales y las pegan en los falsos. Billetes espejo le llaman. Le llaman billetes espejo porque son idénticos a los originales. Los venden en redes sociales. Observe, 700 pesos reales por 5,000 falsos, 1,200 por 8,000, 3,500 por 15,000 o 5,000 por 30,000. Iván trabaja en la central de abastos y como a la mayoría de los comerciantes, ya le tocó ser estafado con billetes falsos. Nos cuenta su experiencia. Si estás interesado, es fácil encontrarlo en redes sociales. He visto las publicaciones. Y es una cosa sencilla en caso de buscarlos. Sí, te metes a la plataforma y es directamente que te aparece cualquier. Pues porque las redes sociales así son. Cualquiera puede abrir en un día 50 páginas de Facebook. ¿O no? Pues ahí está la razón. Entonces yo tengo un producto delincuencial o semidelincuencial y yo puedo abrir 50 páginas en un día de Facebook. No hay manera de evitar que Facebook controle la apertura de páginas. En lo que Facebook o cualquier otra red social se da cuenta, a lo mejor ya operaron 3 o 4 situaciones de negocio delictivo. Entre enero y diciembre de 2023, el Banco de México detectó más de 280,000 billetes falsos. Y asimismo en Colombia las autoridades desmantelaron a una banda delincuencial que se encargaba de tramitar documentos falsos y visas para personas que iban a ingresar, por ejemplo, a los Estados Unidos o que iban a cruzar la frontera. Esta red delincuencial ya estaba siendo seguida por las autoridades. La organización criminal, según las autoridades, presuntamente se dedicaba desde hace 3 años al tráfico de migrantes, a quienes les ofrecía documentos de identidad colombianos adulterados, tales como cédulas de ciudadanía y pasaportes. Por valores que oscilaban entre los $2,000 y $4,500 americanos, entregaban estos documentos a extranjeros, quienes bajo la apariencia de ciudadanos colombianos, viajaban principalmente a México o Guatemala. 31 personas fueron capturadas, entre ellas 3 funcionarios de la Cancillería de Colombia, 3 de la Registraduría Nacional y 6 exfuncionarios de ambas entidades acusados de expedir ilegalmente los documentos a la organización criminal. La Registraduría Nacional viene trabajando de manera decidida en la cancelación de más de 840 cédulas de ciudadanía obtenidas por falsa identidad. El operativo que se llevó a cabo en Bogotá y 9 departamentos del país logró identificar que al menos 11 personas se encargaban de buscar a migrantes para ofrecerles un paquete de identidad que les hacía pasar por ciudadanos colombianos. Seguimos dando golpes contundentes contra las estructuras criminales y una de las principales fuentes de financiación, no solamente de funcionarios corruptos, sino de grupos armados organizados delincuenciales. Cambiando de tema, nos vamos para Chile con un ladrón que fue captado a través de cámaras de seguridad de distintos locales comerciales. Y es que no es de ahora, lleva años haciendo el famoso cambiazo a través de estas máquinas datáfonos que al parecer tienen toda la información no solamente del dueño del local, pero también de los clientes, y allí lo que hacen es clonar estos datos para después desocuparle las cuentas. Allí las autoridades se dieron cuenta el modus operandi de este ladrón. Esta podría ser una nueva forma de estafa. No quite los ojos de este hombre. En tan solo 2 segundos hace el conocido cambiazo. Aquí se lo repetimos. Saca una máquina de pago de tarjetas desde su bolsillo y rápidamente la cambia por la de este negocio. Desde ese minuto, todos los datos que queden registrados en ese aparato como claves podrían ser clonados. Fue en septiembre pasado que en Tele 13 le mostramos el actuar de este hombre. En ese entonces solo se sabía que había atacado en varios almacenes de la región de Valparaíso. Incluso los comerciantes comenzaron a tomar medidas para no ser víctimas de este delincuente. Yo la máquina siempre la mantengo aquí y desde ahora que vi el video la dejo allá. Ya nosotros ya igual habíamos resguardado, pusimos rejilla, pusimos todo. Ya que nos han robado bastantes máquinas, una vez también nos sacaron nuestra máquina. Y tomamos la determinación de marcarlas. Ponerle una marquita para que estar más seguro. Pero esta persona se las arregló para buscar otros locales y así, por ejemplo, lo hizo en esta botillería, donde según la PDI usó a un cómplice.
Claro que este otro sujeto fue menos sutil. Espera el descuido de la dueña y mete la mano para sacar el dispositivo, cortar los cables y correr con el aparato, donde van los datos, cuentas y el dinero del comerciante y también de los clientes. Solicitaba un depósito, un giro, una transferencia por un monto bajo. La locataria tomaba el dispositivo, ingresaba la clave de administrador que le daba acceso a las cuentas asociadas al dispositivo y así él conocía el número secreto, ¿cierto? Con esos datos puede incluso clonar tarjetas de crédito o débito. En la mayoría de sus robos utilizaba la técnica del cambiazo, como lo hizo en otros 3 almacenes, donde quedó registrada su sigilosa manera de robar. En este otro caso, cuando parecía que ya tenía el dispositivo, desiste y espera un momento. La llegada de este gato parece que frustrará su robo, pero no, ni la vigilancia del felino lo detuvo y se lo lleva igual. Así lo hizo en varias comunas. Nos vamos ahora a Venezuela, específicamente a Zulia, en donde se cumple ya más de una semana, donde lamentablemente una familia falleció al momento en que estaban viajando a Isla Margarita en un avión privado. Allí, después de una larga investigación, las autoridades se dieron cuenta del siniestro. La tarde del jueves 9 de mayo, la familia Walter, integrada por 4 adultos y 2 niños, subieron al avión de su propiedad con destino a la isla de Margarita para compartir en familia el Día de las Madres, sin saber que ese sería su último viaje. En ese momento, el mal tiempo se apoderó de Maracaibo, con fuertes lluvias y vientos. Sin embargo, la avioneta salió del Aeropuerto Internacional La Chinita a las 3:48 p.m. A los 10 minutos, desapareció del radar. La última señal emitida fue al sur de la isla de Zapara. Rápidamente se encendieron las alarmas y comenzó la búsqueda. Pasadas las 20 horas, fue hallada la primera pieza de la aeronave, lo que confirmaría la trágica hipótesis de que se precipitó entre el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo. Dentro de la información, nosotros salimos a desplegarnos un operativo por agua, lago, mar, tierra y aire y no tuvimos resultados. Estamos ya ubicados hacia el sur de la isla de Zapara, entre La Cañonera y Barbosa. Hasta este momento hemos rescatado en verdad algunos objetos que estamos investigando para determinar si forman parte del fuselaje. De las 8 personas a bordo, incluyendo al piloto y su esposa, ninguna logró sobrevivir. Extraoficialmente solo se hallaron restos de 6 pasajeros, las 2 turbinas, carteras, maletas y otros objetos personales que fueron entregados al CICPC. Cambiando de tema, la administración de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anunció nuevos cambios para lo que trata el tema de asilo. Al momento en que los migrantes, por ejemplo, van a solicitar su cita, al parecer van a darle prioridad. ¿Por qué? A continuación, el informe de La Voz de América. El cambio que se está considerando permitiría que ciertos inmigrantes que llegan ahora a la frontera sean procesados primero a través del sistema de asilo en lugar de quedar al final de la fila. DHS pondrá a ciertos extranjeros adultos solteros hallados entre los puertos fronterizos de la frontera sur en la lista de casos nuevos, repartidos en 5 áreas geográficas, y los jueces de inmigración en el Departamento de Justicia priorizarán estos casos. Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago y Nueva York serán las ciudades en las que los jueces tendrán asignados estos casos. La medida tiene un objetivo claro: procesar las aplicaciones de asilo para las personas que están entrando en la frontera del sur solicitando el asilo en menos de 6 meses. El reglamento solamente aplica para personas que están entrando en un lugar que no sea un puerto de entrada o que no estén usando la aplicación CBP One para solicitar el asilo. En este momento, cuando una familia llega a la frontera, casi siempre queda en libertad y suele esperar años hasta que un juez de inmigración decida sobre su caso. Al procesar rápidamente a los migrantes que acaban de llegar, el gobierno pretende evitar que otros intenten hacer el viaje. Quienes no tengan un caso válido serán deportados. Un récord de 3 millones de casos en este momento están saturando el Tribunal de Inmigración del país. El número promedio de casos para un juez es de 5,000
y estos cambios no ayudarán a disminuir su carga de trabajo. Hay aproximadamente 600 jueces. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La hipertensión arterial pulmonar afecta cada vez más a la comunidad. Un perrito de rescate en inundaciones en Brasil continúa nadando. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Llega, mas bispo te mata não. Bom dia, amigo. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monte, ¿no? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que pago na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. La hipertensión pulmonar, según lo que han indicado las autoridades y según estudios, sigue afectando a más personas. Es una hipertensión arterial que al parecer no tiene síntomas que sean directos, pero que sin embargo, si no se trata a tiempo, podría tener diferentes fallas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La hipertensión arterial pulmonar es un tipo de presión arterial alta que afecta las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón, lo que con el tiempo puede llevar a que el músculo cardíaco se debilite y falle. Las paredes de esos vasos sanguíneos se hacen un poco más gruesas y dado que se hacen más gruesas, la luz, el canal por donde tiene que pasar la sangre se estrecha. Eso tiene concomitantemente la consecuencia de que aumenta la presión de la sangre en esas arterias y por tanto la parte del corazón que impulsa la sangre hacia los pulmones, que es el ventrículo derecho, las cavidades derechas, sufren porque necesitan hacer un esfuerzo adicional para poder bombear sangre hacia los pulmones. No solo puede provocar que los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechen, bloqueen, sino que se destruyan, pero este tipo de hipertensión no es igual a la sistémica. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos a esta historia de un perrito quien fue rescatado en las inundaciones que están afectando Rio Grande do Sul en Brasil. Allí, a pesar de que el perrito ya estaba rescatado y estaba en los brazos de una mujer, él continuaba moviendo sus paticas como si todavía estuviera nadando.
Las inundaciones en el sur de Brasil continúan afectando a miles de personas y animales. Entre las historias conmovedoras se destacó la de un perrito que siguió nadando, moviendo sus paticas, incluso después de ser rescatado. Esta imagen tocó el corazón de miles de personas en las redes sociales. Las fuertes lluvias han afectado no solamente el área de Porto Alegre, sino diferentes lugares en Brasil, causando inundaciones, entre ellas también de personas y mascotas. Entre los rescatados, un tierno perrito se hizo viral. El video del rescate mostró a la mascota nadando incansablemente a pesar de estar a salvo y en los brazos de una mujer. El pequeño peludito, visiblemente mojado y asustado, no dejaba de mover sus patitas como si aún estuviera en el agua. Este acto despertó la empatía y la solidaridad de miles de personas. El video fue compartido en TikTok, en donde rápidamente se volvió viral. Y si hablamos de mascotas, de las travesuras de nuestros cachorros, vean lo que hizo uno de ellos y un joven subió a sus redes sociales. Él destrozó totalmente billetes de dólares de categoría de $100 y al final el resultado no pudo ser peor. Un nuevo fenómeno surgió en las redes sociales con un protagonista habitual que es el adorable amigo del hombre. En este caso, un usuario argentino conocido en TikTok contó cómo allí su perrito desafió su paciencia. En el clip en cuestión muestra una escena que bien podría calificarse como un caos organizado. Cientos de dólares destrozados y esparcidos por toda la casa, según se ven en las imágenes. El autor del video avanza lentamente mientras su cámara enfoca los billetes rotos que ahora son parte de su decoración involuntaria. El desenlace, sin embargo, es aún más inesperado. Cuando el joven alcanza el final de su recorrido, se encuentra con la fuente de todo este desorden monetario, su fiel compañero canino, tranquilo allí con una mirada que podría interpretarse como culpable. La sorpresa y la incredulidad del joven son palpables cuando confronta a la mascota y nos hace la siguiente pregunta: ¿nosotros qué haríamos? Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y todo porque hoy es viernes, fin de semana. Los dejo con este emocionante reencuentro sorpresa de una joven que después de 6 años volvió a visitar a su familia. El reencuentro y más la reacción del papá enternecen las redes sociales. En el mundo de las redes sociales, en donde cada día se comparten millones de contenidos, hay ocasiones en las que una publicación destaca por encima de las demás. En este caso, el video fue compartido en TikTok y conmovió por el reencuentro de su hermana con sus padres en Bogotá después de 6 años sin verse. El clip acumula más de 1 millón de reproducciones y muestra el momento en que la joven ingresa a la casa de sus papás. Las imágenes capturan la instantánea reacción de la familia, lágrimas, abrazos y una emotividad que traspasa la pantalla. Sin embargo, lo que realmente conmovió a los espectadores es la reacción del padre al ver a su hija después de tanto tiempo. En un gesto cargado de emociones, el hombre se toma el rostro, visiblemente conmovido hasta las lágrimas, y termina desplomándose en el suelo mientras observa el emotivo abrazo entre su hija y su mujer. El punto culminante del video llega cuando la hija se dirige a su padre para abrazarlo, sellando así un momento que quedará grabado en la memoria de todos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales, en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz y bendecido fin de semana.